Si me hubieras conocido hace unos años, jamás hubieras imaginado la travesía que estaba a punto de comenzar, porque ni siquiera yo lo imaginaba. En ese momento yo ya había emprendido, conocía y caminaba junto a personas increíbles, me sentía fuerte, valiente, con la certeza de estar caminando hacia mi propósito. Había atravesado la soledad, el vacío, había abrazado a mi niña interior y sentía que el juicio de los demás ya no me dolía tanto. Todo iba viento en popa. De nuevo, mi autoestima se había elevado, sentía que había superado muchos de los desafíos que se aperturaron con ese salto al emprendimiento. Mis ingresos superaban cifras que ni siquiera imaginé. Me sentía realizada, productiva, satisfecha con lo que había conseguido hasta el momento. Creía, y de verdad lo creía, que lo más difícil ya había pasado. Pero el universo tenía otros planes para mí, porque justo cuando pensé que ya lo entendía todo, la vida me mostró que apenas estaba asomándome a la superficie, que lo que había vivido hasta entonces no era más que una preparación para mirar algo mucho más profundo, más antiguo y más sagrado. Todo empezó cuando quise ir a un siguiente nivel. Ya no se trataba solo de sanar o de comprenderme, sino de compartir, de hablar, de enseñar y de guiar. Mi alma empezó a mostrarme que debía ir más allá, debía empezar a ser vista, mostrarme al mundo y exponerme a aquellas almas que ya estaban preparadas para lo siguiente. Y ahí fue donde las resistencias se hicieron más visibles que nunca. Podía sentir dentro de mí la voz de mi alma diciendo: tienes que mostrarte, tienes que hablar, tienes algo que compartir, tu voz importa. Pero al mismo tiempo, otra parte de mí temblaba de miedo. Primero, porque no sabía muy bien a qué se refería. Segundo, porque no sabía a dónde me llevaría. Y tercero, porque no sabía si estaba preparada para enfrentar todo eso. Aún así, una vez más, elegí escuchar, elegí sentir, elegí entregarme al proceso. Y ahí comenzó a suceder algo. Cada vez que intentaba grabar un vídeo, preparar un taller, dar una clase, mi cuerpo se paralizaba, mi garganta se cerraba, me invadía una sensación de peligro sin explicación. No entendía qué estaba pasando. Si ya había hecho tanto trabajo interior, ¿por qué justo ahora, cuando sentía el impulso de compartir mi verdad, todo se volvía tan difícil? Intentaba forzarme, empujar, pero era imposible. El cuerpo sencillamente decía no. Un día, entre lágrimas y frustración, entendí que ese no era un simple miedo escénico, sino una llamada interior. Era la antesala de algo mucho más profundo. Era la puerta de entrada a una herida que no era solo mía. Cuando me detuve a escuchar de verdad, empecé a sentir que ese miedo tenía una historia que contarme. Había algo más allá del presente, algo que no se podía resolver solo con afirmaciones, pensamientos o fuerza de voluntad. El temblor, los ataques de pánico, los sudores fríos, la voz bloqueada, ese miedo profundo cuando iba a enfrentarme a la exposición, eran mensajes codificados de mi linaje. Y claro, mi cuerpo, mi biología, mi memoria celular sabía algo que mi mente aún no recordaba. Podía sentir cómo mi garganta se encogía, como si una fuerza invisible me dijera: calla, no lo hagas, no es seguro. Entonces empezó a ocurrir algo extraordinario. En las noches, mientras dormía, comenzaron a llegar los sueños. Sueños que a priori yo no entendía, pero que más tarde se convirtieron en piezas de un rompecabezas sagrado. Paralelamente, cuando meditaba y hacía conexiones profundas, empezaron a llegar escenas que no pertenecían a esta vida. Mujeres, muchas mujeres, algunas en fuego, otras ocultas en la oscuridad, otras en el silencio, todas con una mirada muy parecida.
la mirada del miedo y la fuerza contenida. Y entonces empecé a entenderlo. Lo que me bloqueaba no era mi falta de valor, sino la memoria de cientos de mujeres antes que yo que habían tenido que callar para sobrevivir. Entendí que esas memorias vivían en mí. Cada una de ellas cargaban con un mensaje no dicho, con una verdad que no pudo expresarse. Y en mi biología, en mi garganta, en mis células, esa historia, por alguna razón, continuaba viva. No podía creer la claridad con la que lo veía. Era como si de repente cada síntoma, cada bloqueo, cada vez que mi voz se quebraba, tuviera un sentido perfecto. Mis ancestras me hablaban, pero no con palabras, sino con sensaciones, con imágenes, con energía. Algunas se mostraban vestidas de blanco, otras con ropas antiguas, otras apenas eran una sombra de luz, pero todas estaban ahí, rodeándome. Y entendí que no venían a frenarme, venían a protegerme. Ellas habían aprendido que hablar era peligroso, que mostrarse podía costarles la vida, que sanar, enseñar o guiar desde lo sagrado era motivo de persecución, y desde ese amor inconsciente trataban de mantenerme a salvo. Así que como guardianas protectoras, habían dejado grabado un código ancestral transmitido a cada célula. Si callas, vivirás. Si brillas demasiado, te verán. Si te ven, te harán daño. En una de esas noches de revelación, sentí que debía hablar con ellas. Encendí una vela, me senté frente a su energía y les hablé con el corazón. Gracias por cuidarme hasta aquí. Gracias por protegerme tanto, pero lo que pasó durante las diferentes épocas de la historia no tiene por qué repetirse hoy. Hoy puedo hablar, hoy estamos seguras, hoy puedo cumplir nuestra misión. Sentí un temblor en todo el cuerpo, lágrimas corriendo sin control y después una calma inmensa. Era como si el aire cambiara, como si se abriera una puerta invisible. Había pedido permiso y ellas me lo habían concedido. A partir de ahí, cada vez que temblaba, ya no lo sentía como miedo, sino como presencia, como si me susurraran: estamos aquí, camina. Comprendí entonces que el miedo no era el enemigo, sino el guardián del umbral. Cada ataque de pánico, cada bloqueo, era una pregunta sagrada de mi camino iniciático. ¿De verdad tu voz será para elevar? ¿De verdad sostendrás tu verdad aunque no te aplaudan? ¿De verdad elegirás la autenticidad antes que la aprobación? Y entonces supe que la fuerza de voluntad no bastaba. Esto no era un desafío de productividad ni de técnica. Esto era un rito de paso del alma. Y en los ritos de paso no se empuja, se atraviesa con conciencia, con humildad y con amor. Así fue como aprendí a respirar dentro del miedo, a sostener la angustia y a mirar mis lágrimas como parte de una purificación. Cada vez que lloraba, una de ellas lloraba conmigo. Cada vez que me temblaba la voz, una garganta ancestral se liberaba. Cada vez que mi voz se quebraba, una parte del linaje se liberaba. Cada vez que el pecho se me hundía, una de ellas respiraba por fin. Y cada vez que lograba hablar, aunque fuera temblando, ellas sonreían, sabiendo que su voz seguía viva en mí. Entendí entonces que lo que yo llamaba bloqueos eran contratos de fidelidad inconscientes con mi clan. Era mi biología diciendo: si te callas, estarás a salvo. Si no brillas demasiado, nadie te verá. Y así descubrí que no se trataba de vencer el miedo, sino de honrarlo y de reconocer su función sagrada: proteger la vida. Con el tiempo comprendí que esta no era solo mi historia, era la historia de muchas mujeres que alguna vez tuvieron que callar. Por eso comencé a realizar actos simbólicos. Encendía velas,
Escribía cartas, les ponía flores y cristales. Les hablaba en voz alta. Hoy vuestra voz vive en mí, vuestra fuerza vive en mí. Hoy puedo continuar lo que ustedes comenzaron. Cada vez que lo hacía sentía una paz indescriptible, como si cientos de corazones latieran al unísono con el mío, recordándome que nunca había estado sola. Y lo más bello fue descubrir que, cuanto más honraba mi linaje, más liviana me sentía. Ya no necesitaba pelearme con mis miedos, había aprendido a amarlos, porque entendí que en su intento de protegerme también había amor. El proceso fue lento, pero también amoroso. Hubo noches de llanto y rendición, pero también días de profunda gratitud. Un día, mientras grababa un taller, lo sentí. Por primera vez, mi voz salió firme, y en ese instante comprendí algo sagrado. La fuerza de todas ellas me acompañaban. Así fue como, paso a paso, la voz que antes se ahogaba comenzó a expandirse. El miedo seguía ahí, pero ya no me gobernaba. Ahora caminaba conmigo, como un guardián que respetaba mi propio camino. Comprendí que mi voz formaba parte de un colectivo que traía memorias de amor, de sabiduría y de poder. Cada vez que yo hablaba con verdad, no solo me liberaba yo, liberaba a todas ellas. Hoy sé que cada vez que hablo, aunque sea en silencio, ellas están conmigo. Aprendí que sanar el linaje no es romper con él, es amarlo, honrarlo y devolverle la luz que alguna vez perdió. El miedo a brillar es, en realidad, la señal de que mi alma recordaba algo sagrado, la memoria del amor que alguna vez fue herido. Y comprendí que mi misión, esta voz, este camino, esta entrega que mi corazón pedía sacar al mundo, no podía florecer sin honrar y abrazar las raíces que le sostienen. Por eso esta semilla es el renacer desde las heridas del linaje, porque cuando sanas atrás, todo lo que viene delante florece. Hoy quiero dejarte sembrada esta semilla. Yo libero y honro mi linaje. Cada vez que sientas miedo al mostrarte, recuerda, ese temblor no te limita, te conecta. Cada lágrima que derrames será una flor nueva en el árbol. Cada palabra que digas con amor será una cadena que se rompe. En todo este proceso pude ver con claridad que nada de lo que había vivido era casualidad. Cada bloqueo, cada lágrima, cada resistencia eran partes de un entramado superior que me preparaba para algo mucho mayor. Esta experiencia y aprendizaje me llevó a darme cuenta de que mi voz no era un simple instrumento, sino el canal a través del cual podía devolver luz a mi linaje femenino. Era el puente para que las memorias antiguas encontraran un lugar donde transformarse, pero también me llevó a entender algo más profundo todavía. No había venido solo a liberar mi voz femenina, sino a restaurar el equilibrio entre ambas fuerzas, el yin y el yang, porque no existe una sin la otra. Sanar una implica automáticamente sanar la otra. Así, esta semilla me reveló lo siguiente: no se trata únicamente de sanar mi linaje femenino o masculino, sino de reconciliar e integrar las dos energías en mí, mi sagrado femenino y mi sagrado masculino, para que juntos puedan crear desde la unidad, el balance y el equilibrio. Por eso, en la siguiente semilla de este sendero, entraremos en esa integración, la semilla de la dualidad y el juego de los opuestos, donde el iniciado abraza su yin y su yang, su sombra y su luz, su entrega y su poder, para aprender a crear desde la unidad y no desde la lucha. Bienvenidos al vuelo del Fénix Azul Diamante.